Muy buenos días, tejedoras queridas. Yo soy Karen, para las que no me conocen, y para las que me conocen es un gusto tenerlas acá de nuevo. En el tutorial de crochet de hoy les voy a enseñar a tejer esa remera de playa que es simplemente maravillosa. Es un tejido que está muy de moda ahora de 2024. Se puede adaptar a todos los talles y es apto para tejedoras iniciantes, porque se teje con los puntos básicos del crochet. Pero antes de arrancar con el tutorial, les pido que suscríbanse al canal si no están suscritos todavía y activen las notificaciones. Así YouTube les avisa cuando hay tutoriales nuevos. Y acá en mi canal hay tutoriales nuevos todas las semanas. Les pido también que den el like en el video, eso me ayuda un montón. Y que me sigan en Instagram, allá pueden encontrar patrones de tejido online, muchas prendas para inspirarse y también tutoriales de crochet. Y ahora sí, dicho eso, vamos a tejer esa remera calada. Para tejer esa prenda necesitaremos de hilo de algodón. Yo elegí el algodón 100% de la línea Cotone de Helado Zarpa, pero pueden utilizar cualquier tipo de algodón, ¿sí? Algodón 8,6, 8,3, algodón con seda, algodón rústico, algodón peruano y también acrílico de verano. También usaremos una aguja de crochet de 5 milímetros, una tijera, aguja landera, marcadores de punto y 1 centímetro. Empezamos nuestra prenda haciendo un nudito inicial en nuestra aguja. Y una vez que lo tenemos hecho, vamos a subir una tira de cadenas. Para saber la medida de la tira de cadenas que deben tejer, ustedes van a venir con el centímetro y se van a tomar su circunferencia de abdomen, ¿sí? Más o menos a nivel de la cadera. Entonces, digamos que ustedes tienen 80 centímetros de circunferencia. A esa circunferencia le van a sumar 10 centímetros más. Y después esa medida final la van a dividir por 2. Y esa es la medida en centímetros que debe tener su tira de cadenas. O sea, circunferencia abdominal total, sí, de un lado del cuerpo hasta el otro, toda la circunferencia, más 10 centímetros dividido por 2. Y esa es la medida final en centímetros que debe tener la tira de cadenas. Más allá de eso, es importante que sea una tira de cadenas de un número impar, ¿sí? Entonces, digamos que ustedes se tejieron, no sé, 65 cadenas, está bien porque es impar. Pero si se tejen, por ejemplo, no sé, 68, sumen una cadena más, ¿sí? Porque es importante que sea una cantidad impar de cadenas. Acá tengo completa mi tira de cadenas. Yo tejí un total de 61 cadenas, lo que me da una tira de cadenas de 45 centímetros. Mi circunferencia era 80 centímetros. Le sumé 10 centímetros, queda 90. 90 dividido por 2, 45. Entonces, la tira correspondiente a 45 centímetros me dio 61 cadenas, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos nuestra tira de cadenas, vamos a saltear las 4 primeras cadenas. Entonces 1, 2, 3, 4 y en la quinta, que es esa de acá, vamos a tejer un punto alto, ¿sí? Ahora hacemos una cadena, salteamos una cadena de la base, que es la cadena que sigue, esa de acá, porque yo tejí mi punto acá, entonces salteo esa, voy a la siguiente, que es esa de acá, y tejo otro punto alto. Hago una cadena, salteo una cadena de la base, en la siguiente hago un punto alto. Hacemos una cadena, salteamos la que sigue de la base y tejemos el punto alto en la otra. Es una trama sencilla, vamos a ir haciendo puntos altos y cada punto alto va separado del otro por una cadena, siempre salteando una cadena de la base. Vamos a repetir eso por toda la vuelta hasta llegar en el último punto. Como tenemos una tira de cadenas impar, van a ver que cuando hacen el penúltimo punto y suben la penúltima cadena, van a saltear una cadena de la base y justo les va a quedar una cadena para hacer el último punto de la vuelta, ¿sí? Entonces en la última cadena hacemos nuestro último punto alto y con eso cerramos nuestra primera vuelta, ¿sí? Así se ve. Ahora para la segunda vuelta vamos a empezar subiendo 3 cadenas. Damos vuelta al tejido, esas 3 primeras cadenas equivalen a un primer punto alto, ¿sí? Sobre ese primer punto alto de la vuelta anterior. Pero cada uno de los puntos va separado del otro por una cadena. Entonces a esas 3 cadenas le sumamos una cuarta. No vamos a tejer acá en ese espacio, vamos directo al espacio del siguiente punto alto que es acá y vamos a tejer un punto alto, ¿sí? Así nos va a quedar. Ahora subimos una cadena, salteamos ese espacio, vamos al siguiente espacio de punto que es acá y vamos a hacer un punto alto, ¿sí? O sea que ahora vamos a seguir repitiendo esa trama de punto alto, cadena, punto alto, pero salteando esos espacios que se crearon entre los puntos de abajo, ¿sí? O sea que siempre vamos a tejer sobre los puntos, nunca sobre el espacio de cadena. Entonces, vamos, hacemos una cadena, vamos al siguiente
punto alto y tejemos otro punto alto arriba. Subimos una cadena, vamos al siguiente punto, punto alto arriba. Y eso es lo que va dando ese efecto de trama calada, ¿sí? O puntos altos calados. Vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta hasta llegar en el último punto, ¿sí? Así nos va quedando. Cuando nos acercamos al final de nuestra vuelta, fíjense que nos va a sobrar el penúltimo punto, que es ese punto alto de acá, y el último punto son aquellas 4 primeras cadenas que nosotros salteamos, ¿sí? Es importante que tenganlas en cuenta porque muchas veces lo que pasa es que saltean ese punto y terminan haciendo disminuciones en la prenda sin querer, ¿sí? Entonces, acá hice un punto alto, subí una cadena, hago mi penúltimo punto alto acá, en ese espacio de punto. Después voy a subir una cadena, voy a buscar la tercera de esas 4 cadenas, que es esa de acá, y acá hago mi último punto alto. Y con eso cerré la segunda vuelta de mi trama, ¿sí? Que se ve así. Ahora vamos a empezar nuestra tercera vuelta. Vamos a subir 3 cadenas que cuentan como un primer punto alto. Subimos una cuarta cadena que es la separación de ese primer punto con el siguiente punto que es acá. Vamos a ir al siguiente espacio de punto, no acá entre los puntos, sino que arriba de los puntos altos de la vuelta anterior y hacemos punto alto, ¿sí? Subimos una cadena, vamos al siguiente espacio de punto acá y hacemos el siguiente punto alto. Cadena, vamos al siguiente espacio de punto. Y es básicamente repetir esa secuencia hasta llegar al final de la vuelta, ¿sí? Nos acercamos al final de la vuelta 3. Vamos a hacer el penúltimo punto alto acá. Y acuérdense que el último punto de la vuelta va sobre aquellas 4 cadenas que habíamos tejido inicialmente en la vuelta anterior. Entonces, salteamos la primera, que sería la cuarta de las 4 cadenas. Vamos a la tercera cadena. Y acá clavamos nuestra aguja y hacemos nuestro punto alto. Y con eso cerramos nuestra tercera vuelta. Ahora fíjense que la trama básicamente se repite a lo largo de las vueltas, ¿sí? Entonces lo que tenemos que ir haciendo ahora es ir haciendo vueltas y vueltas y vueltas para ir agrandando nuestra prenda. Como es un remerón de playa, yo les recomiendo tejer 25 o 30 vueltas más o menos, ¿sí? Para que sea una prenda larguita. Y una vez que nosotros tejamos las vueltas de largo que nos gustan, ahí vamos a hacer la división de qué es lo que va a ser hombros y qué es lo que va a ser el espacio de la cabeza y vamos a empezar a tejer el otro lado de la prenda, ¿sí? Porque tejemos todo en una pieza. Una vez que ya alcanzamos el largo que deseamos para nuestra prenda, ahora es el momento de hacer la división de qué es lo que va a ser hombros, qué es lo que va a ser espacio de la cabeza y qué es lo que va a ser hombro del otro lado, ¿sí? Yo acá para mi prenda tejí un total de 26 vueltas, ¿sí? Y esas 26 vueltas me dan de largo, desde la punta acá hasta el borde, más o menos unos 42 centímetros acá, ¿sí? Desde una punta hasta la otra. Y ese es el largo total de mi prenda. Una vez que ya tengo esas vueltas, como les dije, tenemos que hacer la división de los espacios. Para la división les recomiendo tener un marcador de puntos a mano porque los vamos a necesitar para dividir los puntos para los hombros y para la cabeza. No tienen que seguir una cantidad de puntos específica predeterminada, sino que ustedes tienen que poner los marcadores más o menos en donde ustedes piensan que les sirve de espacio para hombros y de espacio para cabeza. Lo primero que tienen que hacer es contar la cantidad de puntos que tienen. Y importante que ustedes cuenten un punto como el punto alto y una cadena como un punto también. Entonces tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que tienen que contar todos los puntos que tienen, incluyendo puntos altos y cadenas. Yo, por ejemplo, tenía 63 puntos en mi prenda. Lo que hice fue dejar 17 de un lado. Importante que pongan el marcador sobre un punto alto y no sobre una cadena. Entonces yo dejé 17 puntos acá. Ese es mi 17º punto. En el otro hombro hice lo mismo, porque tenemos que tener la misma cantidad en un hombro y en el otro. Y acá en el medio entonces me quedaron un total de 29 puntos. Es importante saber las cantidades porque nosotros vamos a hacer el hombro ahora y después vamos a tener que hacer la división del espacio de la cabeza. Y ahí vamos a tener que tejer una tira de cadenas correspondiente a los puntos que estamos salteando.
Otra medida que también pueden usar, que es una medida que yo uso de referencia casi siempre para mis prendas, es yo divido la cantidad de puntos que tengo por 2 y dejo la mitad más o menos para la cabeza y un cuarto más o menos para cada hombro. Yo acá tenía 63 puntos, ¿sí? Entonces la mitad, digamos, sería 31,5. Yo dejé 29 en el medio y 17 en cada lado, que me da 34. Entonces fíjense que acá es un poquito menos de la mitad y acá es un poquito más de un cuarto para cada hombro, ¿sí? Pero es más o menos esa la cuenta. Una vez que ya tenemos entonces los puntos predefinidos, ahora vamos a trabajar a la vuelta del hombro. Para la vuelta del hombro vamos a empezar subiendo 3 cadenas que corresponden a nuestro primer punto. Después vamos a subir una cadena más, que es la cadena de separación entre ese primer punto y el segundo que lo voy a hacer en ese espacio de acá. Ahora yo voy a ir repitiendo la secuencia de puntos calados hasta llegar en el primer marcador que tengo, ¿sí? Que determina el último punto que voy a hacer. Cuando llego acá, en el espacio del último marcador, voy a hacer mi último punto del hombro. Acá saco mi marcador. Y ahora yo tengo que conectar ese hombro con el otro hombro de acá. Entonces yo voy a subir una tira de cadenas correspondiente a todos los puntos y cadenas que yo estoy salteando acá en el medio para el espacio de la cabeza, ¿sí? Yo acá estoy salteando 29 puntos, entonces voy a tejer 29 cadenas. Ustedes tejan la cantidad de cadenas que están salteando de puntos acá en el medio. Una vez que ya tenemos nuestra tira de cadenas tejida, ahora vamos a venir en el punto que nosotros delimitamos como último punto del hombro y acá vamos a hacer un punto alto, ¿sí? Entonces conecto esa tira de cadenas acá con un punto alto, saco el marcador y ahora voy a completar el hombro del otro lado haciendo la secuencia de puntos que corresponde. Entonces acá hago una cadena, voy al siguiente espacio de punto, hago punto alto, después subo una cadena, voy al siguiente espacio de punto, punto alto, hasta llegar acá al final de la vuelta. Acá tengo terminada la vuelta del hombro, ¿sí? Y ahora vamos a empezar con la siguiente vuelta, que ya va a ser la primera vuelta del otro panel. Entonces la única vuelta que vamos a tener para el hombro es esa que hicimos ahora, ¿sí? A partir de la vuelta que vamos a empezar, ahora ya estamos tejiendo la parte de atrás de nuestra prenda. Entonces empezamos subiendo las 4 cadenas, las 3 que corresponden a un punto y la cuarta que corresponde a una cadena de separación. Vamos al siguiente espacio de punto, hacemos un punto alto, pues hacemos una cadena, en el siguiente espacio de punto hacemos punto alto y vamos a ir tejiendo la secuencia hasta que nosotros alcanzamos acá la tira de cadenas. Acá ya tejí todos los puntos hasta llegar a la tira de cadenas y ahora que llegamos a la tira vamos a ir repitiendo la secuencia de puntos calados que veníamos tejiendo por toda la prenda acá arriba la tira de cadenas. Entonces como yo tejí ese punto alto, ahora subo una cadena, voy a saltear la primera cadena de la base, que es esa de acá, no la confundo con el cierre de punto, entonces salteo esa cadena de acá, voy a la segunda que es esa y voy a hacer un punto alto. Subo una cadena, salto una cadena de la base, que es esa, voy a la siguiente y hago punto alto. Subo una cadena, salto una cadena de la base, que es esa, voy a la siguiente y voy a tejer punto alto. Y ahora nosotros vamos a ir repitiendo la misma secuencia que veníamos haciendo por toda la tira de cadenas, ¿sí? Acá tengo los puntos que hice arriba de las cadenas y fíjense que cuando llego en la última cadena de esa tira, sí o sí la tengo que saltear porque yo hice acá un punto alto en la penúltima, entonces subo acá una cadena que equivale a esa última, voy en el primer espacio de punto alto de la vuelta de abajo y hago punto alto, ¿sí? Y con eso ya tengo los puntos acá en esa tira de cadenas que salteé acá. Y ahora voy a terminar la vuelta con la misma secuencia. Terminamos la vuelta y fíjense que ya tenemos la primera vuelta del panel de atrás, ¿sí? Entonces lo que queda ahora es repetir la misma cantidad de vueltas que hicimos en la parte de adelante
Atrás, ya teniendo en cuenta que esa es nuestra primera vuelta, esa vuelta de acá fue la vuelta del hombro, no cuenta como primera, sí, la primera es esa que ya hicimos arriba de la tira de cadenas. Entonces vamos a hacer la misma cantidad de vueltas que hicimos en el panel de adelante, y una vez que tenemos la misma cantidad de vueltas atrás y adelante, ahí vamos a hacer la unión de las costuras laterales y el espacio de las mangas. Entonces vayan tejiendo sus vueltas y nos vemos cuando tengamos las dos partes iguales. Cuando llegamos en la última vuelta de nuestro panel de atrás, acá en el último punto vamos a subir 2 cadenas y vamos a dejar una tira de hilo grande, que es la tira que vamos a usar para hacer la costura de ese lado. Entonces cortamos el hilo, lo vamos a tironear así para cerrar bien el punto. Vamos a dar vuelta a nuestro panel, lo vamos a enfrentar así, ¿sí? Exactamente uno arriba del otro. Presten atención que los hombros queden rectos. Y ahora vamos a definir con los marcadores de punto qué cantidad de vueltas vamos a dejar para espacio de la manga y qué cantidad de vueltas vamos a dejar para costura lateral. Yo para mi prenda dejé un total de 11 vueltas para manga. Para costura lateral me queda el resto de la prenda, que es más o menos unos 25 centímetros. Y una vez que ustedes deciden el espacio que van a dejar de un lado, después del otro lado tienen que dejar exactamente la misma cantidad de vueltas. Importante, antes de hacer la costura lateral, pruébense la prenda con el marcador en esa ubicación que pusieron, a ver si les queda cómodo el pasaje del brazo acá. Para la costura lateral, como tenemos de un lado el pedazo de hilo grande que dejamos, vamos a conectar el hilo en la aguja. Vamos a venir acá, vamos a enfrentar los dos extremos de nuestro panel, que son esos dos puntos, ¿sí? Los puntos más externos. Pasamos la aguja en el espacio de punto de ambos. Hacemos así. Y ahora pasamos nuevamente por ese espacio. Vamos a dejar un loop en el hilo. Pasamos la aguja para adentro y hacemos un nudito. A mí siempre me gusta hacer doble nudo. Entonces yo vuelvo a hacer ese proceso de nuevo. Paso por ahí. Y listo. Y con eso tengo el hilo asegurado en ese espacio. Y ahora voy a hacer la unión de todo ese tramo hasta llegar en el marcador. Entonces agarramos la aguja y vamos pasando por los puntos del panel de adelante y del panel de atrás, ¿sí? Vamos atravesando los puntos. Y con eso se va haciendo la costura. Se atraviesa un punto de un lado, punto del otro, ¿sí? Pasamos acá, atravesamos los puntos. Y con eso vamos haciendo la unión. Hasta que lleguemos en donde está nuestro marcador. Cuando llegamos a nuestro marcador de punto, lo vamos a sacar de ese espacio y vamos a hacer el último punto en ese último espacio de punto. Y ahora tenemos que cerrar nuestra costura. Para cerrar la costura pasamos la aguja una vez más adentro del agujero de ese último punto. Hacemos un loop en el hilo y pasamos la aguja acá adentro. A mí siempre me gusta hacer doble nudo en el principio y en el fin, entonces yo repito el proceso una vez más, otro loop y otro nudo. Y con eso la costura ya está cerrada de ese lado. Una vez que hicimos la costura de ese lado, tenemos que hacer la costura del otro lado. Van a cortar un pedacito de hilo, vienen con la aguja landera acá en el punto del extremo, van a pasar por el punto de un extremo con el otro, hacen el nudito acá y hacen todo el tramo de costura hasta llegar en el otro marcador. Y con eso ya van a tener unidos los laterales. Con los laterales unidos vamos a dar vuelta a nuestra prenda para que la costura se vea hacia el lado interno. Vamos a venir acá en el agujero de la manga y vamos a hacer nuestra finalización. Fíjense que cuando nosotros ponemos la manga en esa posición, no vemos los puntos altos rectos así, sino que los vemos como acostados. Entonces nosotros vamos a trabajar en el cierre de cada vuelta, ¿sí? O sea, acá, 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 y no vamos a trabajar en esos espacios, ¿sí? Es como si fuéramos a trabajar en la trama calada, pero en el cierre de los puntos de forma acostada, ¿sí? Vengo con un hito inicial en la aguja ya hecho, vengo en la línea de la costura y voy a hacer un punto bajo y luego una cadena y otro punto bajo en ese mismo espacio de punto. Sigo al próximo espacio que sigue, que es ese de acá, que es un cierre de vuelta de punto. Entonces voy a hacer punto bajo, cadena, punto bajo.
salteo ese espacio de acá, porque acuérdense que no vamos a trabajar sobre el espacio de cadenas, voy al cierre del siguiente punto, que es acá, y hago de nuevo la secuencia. Punto bajo, cadena, punto bajo. Salteo el espacio de acá, voy al cierre del siguiente punto, que es acá, de nuevo la misma secuencia. Punto bajo, cadena, punto bajo. Esa es la secuencia que vamos a ir repitiendo por toda la vuelta, ¿sí? Cuando ya dimos toda la vuelta y volvemos acá en donde empezamos, vamos a unir el último punto bajo con el primero que hicimos con un punto deslizado. Y ahora hacemos un punto deslizado para estar acá en el medio del espacio de la cadena entre los dos primeros puntos bajos. Y ahora subimos una cadena y repetimos la secuencia acá adentro. Esa primera cadena es solo para permitirnos trabajar acá. Entonces vamos a hacer punto bajo, cadena, punto bajo. Y por esa vuelta vamos a trabajar en el espacio de cadena que separa cada uno de los dos puntos bajos que hicimos en la vuelta de abajo, ¿sí? Entonces vengo acá en el espacio del medio de la cadena, hago punto bajo, cadena, punto bajo. Ahí en ese espacio. Voy al siguiente, que es acá, clavo la aguja en el medio, en el espacio de cadena, y hago punto bajo, cadena, punto bajo. Voy al siguiente espacio de punto, que es acá, clavo en el medio, en el espacio de cadena, y hago punto bajo, cadena, punto bajo. O sea que es básicamente repetir la secuencia de abajo, trabajando en el espacio del medio, ¿sí? En el espacio de la cadena que separa los dos puntos bajos. Con la segunda vuelta completada, la vamos a cerrar uniendo ese segundo punto bajo de la última secuencia con el centro de la primera secuencia. Entonces venimos acá, hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a subir 2 cadenas, hacemos un loop en nuestro hilo y lo vamos a cortar. Con eso ya cerraron la finalización de esa primera manga, tienen que hacer la finalización en la otra manga. Con el agujero de las mangas finalizado de un lado y del otro, nuestra prenda está oficialmente terminada. Lo que queda es esconder los hilos colantes con la aguja holandera y cortar los pedacitos remanentes. Espero que les haya gustado el tutorial. Si llegaron hasta acá, no se olviden de dejar el like, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigas crocheteras. Nos vemos en el próximo video, chicas. ¡Chao!